Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Continuamos en su programa El Día. Hoy amanecimos la jornada. Yo pienso que casi todos los dominicanos tienen esa sensación de, en cierto modo, de pérdida, de tristeza, porque el accidente que ocurrió ayer con una aeronave es un hecho que impacta a todos. Hay 9 fallecidos, todos pasajeros y tripulación fallecieron en ese accidente que se produjo cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas cuando se pretendía hacer un aterrizaje de emergencia. Hoy tenemos amplios detalles sobre esto. Hemos conversado con diferentes autoridades, además un equipo nuestro estará presente en el Aeropuerto Internacional de las Américas para que veamos cómo está operando esta mañana, según los datos que obtuvimos anoche. Pocas horas después de producirse el accidente ya todo recuperaba el tránsito. Habían suspendido algunos vuelos, habían desviado otros y habían algunos que tuvieron o experimentaron retrasos. Así que bueno, esta es una información de interés y vamos a estar sobre ella también. Hoy además tenemos un contenido donde vamos a tener al menos 2 entrevistas. Hoy Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, estará con nosotros y además vamos a conversar con un ciudadano que desde hace años está procurando justicia luego del asesinato de su madre en Samaná. Y bueno, comenzamos con otras informaciones que tenemos. Vamos a ver esta información sobre la aprobación por parte del Senado en el día de ayer. El Congreso Nacional estuvo muy activo, pues aprobó bonos por más de 284.000 millones para sustentar el presupuesto del próximo año. Aquí estamos endeudándonos, eso es una característica que permanece vigente en República Dominicana. Uno de los principales problemas es que muchas de las cosas que hacemos como país dependen de préstamos internacionales. Vamos a ver esta historia de lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional. Los senadores del Partido Revolucionario Moderno, Antonio Taveras y Pedro Catrain, expresaron que el Partido de la Liberación Dominicana fue uno de los gobiernos que más se endeudó y que estamos en medio de una pandemia, que nuestra economía es próspera y es una de las que más ha crecido. Hoy nosotros aprobamos un bono que es lo que viene a complementar el déficit presupuestal del año que viene. Entonces había que aprobarlo y lo aprobamos. Este país no se puede paralizar, hay que ser responsable con este país aunque usted sea oposición. Y el tema no es si hay préstamos o no, sino cómo se usan los fondos, con la transparencia que se está usando los fondos en el gobierno de Luis Abinader. Eso es lo que hay que considerar. Y esa forma, ese estilo transparente del presidente Luis Abinader ha dado un éxito enorme a la economía, al crecimiento del turismo, al crecimiento del empleo. Mientras que en respuesta de la decisión, el senador reformista Ramón Rogelio Henao solicitó que la iniciativa se declare de urgencia y se conozca en 2 lecturas consecutivas. Nadie puede proponer un presupuesto y si se aprobó sin cambio, la propuesta del Ejecutivo se asume que está promulgada, porque la propuesta de ellos se asume que está promulgada. Sí, el préstamo será liquidado a 38 cuotas semanales consecutivas. La primera cuota se pagará a los 60 meses contados a partir de la entrada en vigencia y contempla un periodo de gracia de 5 años. Comisiones de créditos que no excedan el 0.75% anual sobre el monto no desembolsado. Para Telenoticias, Andrea García. Bueno, ahí tenemos. Yo quisiera pasar de inmediato a un tema que es vital. Ayer lo conversábamos aquí, Carolina planteaba los desafíos que se tienen en el Código Penal de la República Dominicana. Algunas personas creen que el único tema de debate es el respectivo a las 3 causales, pero hay temas fundamentales y me parece muy relevante escuchar cuáles fueron los planteamientos que hizo ayer el diputado José Horacio. José Horacio Rodríguez habló de su informe disidente y plantea puntos que yo creo que todos debemos ponernos alerta. Eso es una alerta. Ese informe disidente de José Horacio es una alerta sobre algunos propósitos dentro del Código Penal de la República Dominicana, como por ejemplo que los delitos por corrupción prescriban. Hay gente ahí en el Congreso que les conviene que los delitos de corrupción solo puedan ser perseguidos hasta 20 años.
y ya después de ahí, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es el interés en que prevalezca una decisión de esta naturaleza? También está el tema de los tribunales militares, pero vamos a mirar a José Horacio en la exposición que tuvo ayer en el Congreso Nacional, porque nos parece relevante, importante. Fue una sesión que fue transmitida en vivo, como hacen todas las sesiones de la Cámara de Diputados. Pudimos integrar, bueno, en una primera etapa desde la Comisión de Justicia, en esta segunda etapa, en esta legislatura que está a punto de concluir desde la Comisión Bicameral, agotamos innumerables esfuerzos para que este código pueda ser aprobado y que para que la República Dominicana cuente con un nuevo código penal. El informe disidente que voy a presentar a continuación es un informe disidente parcial. Apenas aborda 5 artículos, y eso es bueno que se sepa, de un total de 420 artículos que contiene el Código Penal. Y no quiere decir que son los únicos 5 artículos con los que tuvimos desacuerdo, pero sí son los desacuerdos más importantes. Y es un informe que suscribimos 4 legisladores de esa comisión bicameral. Es un informe bicameral también redactado en conjunto con la senadora Farideh Raful, con el senador Antonio Taveras y con el colega diputado Santiago Vilorio. Y quiero explicarles a los demás colegas diputados y diputadas que no pudieron participar de los debates y estudiar con la misma profundidad este Código Penal con quienes fuimos miembros de la Comisión Bicameral sí pudimos hacerlo, los puntos por los cuales disentimos. En primer lugar, con relación al artículo 303 del proyecto, del informe, que consagra la creación de una jurisdicción penal militar. A nuestro juicio, y lo sustentamos en el seno de la Comisión Bicameral, no debe existir una jurisdicción dentro del sector militar para conocer infracciones de carácter penal que son las contenidas en este código. Todas las infracciones leves, graves o muy graves que están tipificadas y contenidas en este Código Penal deben ser conocidas por la jurisdicción penal ordinaria, por el Poder Judicial. No importa la condición de civil o militar de cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Y esto va en consonancia, este criterio que defendimos, con el artículo 57 del Código Procesal Penal vigente, que establece la exclusividad y la universalidad de las jurisdicciones penales para el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal. También sustentamos esta disidencia porque el propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana, cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, incluyéndonos al Congreso Nacional, estableció en su sentencia 350 del año 2019, y cito, que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de conocer las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, los cuales solo pueden ser dispuestos por los órganos que conforman el Poder Judicial. Por tal motivo, nuestro informe disidente plantea la eliminación de ese artículo 303. En segundo lugar, con relación a los delitos de corrupción, reconocemos que el contenido de este proyecto contiene avances que tipifican nuevos tipos penales en materia de corrupción que hoy en día no existen y que van a servir para avanzar en la lucha por el fin de la corrupción y de la impunidad. Sin embargo, nos oponemos a la redacción actual del artículo 328 del proyecto. Y es bueno que sepan, colegas, que la versión de código que aprobamos en este mismo pleno, me parece que en junio del año pasado, contemplaba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Quiere decir que no importa el tiempo que haya transcurrido, esos delitos podrán ser investigados, perseguidos por el Ministerio Público y sancionados por la justicia. Sin embargo, esta versión en el artículo 328 establece un plazo de prescripción de 20 años. Nosotros le proponemos que se acoja a este informe disidente para que retornemos a la redacción original que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo creo que ese es un compromiso
que la clase política tiene con el pueblo dominicano, que durante varios años marchó de verde con mucha esperanza por todo el territorio nacional, exigiendo el fin a la corrupción, a la impunidad, y que esta imprescriptibilidad puede asegurar. Por eso proponemos en el informe disidente una redacción alterna al artículo 328 para que lea de la siguiente manera: las infracciones muy graves indicadas en este título serán imprescriptibles. Continuando con los puntos, nos quedan 3. El tercer punto tiene que ver con el artículo 96, que establece las agravantes del homicidio. Y este no fue una propuesta nuestra, de ninguno de los 4 proponentes de este informe disidente, sustentantes de este informe disidente, sino que era un tema que estaba ya incluido en el proyecto original depositado por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y que fue suscrito por los voceros de todos los bloques en ese momento de la Cámara de Diputados, exceptuándome a mí, a José Horacio, en ese entonces vocero de Alianza País. Yo fui el único que no suscribí ese proyecto original. Sin embargo, en ese proyecto original, en 4 artículos distintos, se establecían protecciones para proteger de violencia, de tortura, de asesinatos, de discriminación a las personas cuando esos delitos se hagan basándose exclusivamente en la orientación sexual de una persona. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto que yo sé que genera mucha controversia? Nos referimos a una persona que puede ser heterosexual, a una persona que puede ser homosexual o bisexual. Cuando un delito está basado únicamente en ese motivo, en una aversión a una persona por esa característica, pues eso tiene que estar penalizado. Y debe estarlo porque una persona que forma parte de la diversidad sexual de los colectivos denominados LGBT es más susceptible de ser víctima de violencia, de acoso, de intimidación, de ser asesinado, de ser discriminado que el resto de la población. Y por lo tanto el Código tiene que amparar y contemplar esa protección, que lejos de lo que se ha querido presentar en los debates como un privilegio, es una acción afirmativa que permite garantizar la equidad y la igualdad. Por eso en el artículo 96 proponemos que se retome la redacción original del proyecto propuesto por el presidente de la Cámara y suscrito por todos los voceros, que establecía un literal quinto sobre las agravantes del homicidio cuando se comete en razón de la ideología, la religión, el sexo, la orientación sexual o el origen nacional de la víctima del delito. Me quedan 2 puntos, presidente. Me otorgaron 10 minutos, pero como proponente de un informe disidente son 15, según el reglamento. Pero voy a tratar de no agotarlos todos, solamente me quedan 2. En cuarto lugar, con relación al artículo 185, que penaliza y tipifica como un delito la discriminación. ¿Por qué es necesario que el Código Penal sancione la discriminación? Porque cuando sucede un hecho de discriminación hay una vulneración al derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 39 de la Constitución, que cuando es vulnerado debe ser sancionado. Pero allí se agregó un párrafo, el párrafo 2. El párrafo 2 del artículo 185 dice que ese artículo se aplica sin detrimento de la libertad de conciencia y culto y respeto a las buenas costumbres en todos los ámbitos. Nosotros proponemos en nuestro informe disidente que ese párrafo sea eliminado. El derecho a la libertad de conciencia y de culto es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 45 de nuestra Constitución. Y es un derecho que tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, todos los artículos del Código Penal y de todas las leyes que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional deben aplicarse con sujeción a ese artículo, sin excepción. Aquí no hay una ley que pase por el Congreso Nacional que no se deba aplicar sin sujeción de ese artículo, porque ese es un artículo constitucional, un derecho y un principio constitucional.
Introducir eso específicamente debajo del artículo que penaliza la discriminación puede generar dudas, puede generar confusión. Y genera confusión sobre todo cuando dice que se hace respetando esos derechos. Uno se pregunta, ¿existe alguna religión del mundo que permita discriminar? No, no existe ninguna religión del mundo que permita discriminar. El derecho a la igualdad también es un derecho constitucional. Y el ejercicio de la fe individual de cada uno de nosotros no puede dar cabida a ninguna forma de discriminación. Por lo tanto, nosotros en nuestro informe disidente también proponemos la eliminación de ese párrafo 2 del artículo 185. Ya por último, presidente y estimados y apreciados colegas, también en nuestro informe disidente planteamos una modificación al artículo 112, que establece y consagra las eximentes para el delito del aborto. Y yo quiero recordar una vivencia que tuvimos los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuando el proyecto de Código Penal fue conocido en vistas públicas hace unos meses atrás. Porque de todas las participaciones en esas vistas públicas, hubo una que yo creo que fue la que provocó mayor impacto en todos los presentes. Recuerdo incluso haber visto las lágrimas de varios colegas escuchando el testimonio de una madre que perdió su hija de 15 años, su única hija de 15 años, porque con apenas 4 semanas de gestación fue diagnosticada de cáncer, de leucemia. Y cuando fue diagnosticada que estaba embarazada, dentro de los protocolos que había que hacerse para iniciar el tratamiento del cáncer, de la leucemia. Y en ese momento no encontró ningún médico que estuviera en la disposición de poder desembarazarla para poderle iniciar el tratamiento de la quimioterapia que necesitaba para salvar su vida. Y habían algunas voces que decían, no, debemos salvar las 2 vidas deben ser salvadas. El problema era que para salvar la vida en el vientre de esta joven llamada Esperancita, había que esperar por lo menos 4 meses, porque con 4 semanas de gestación un embrión no puede sobrevivir fuera del útero. No puede sobrevivir fuera del útero. Y eso significaba que para poder apostar a salvar las 2 vidas, había que esperar que la criatura en su vientre llegara por lo menos a los 5 meses de gestación para que ella pueda quizás sobrevivir fuera del útero e iniciarse la quimioterapia. Pero una quimioterapia que llegue 4 meses tarde es una sentencia de muerte para una joven. La mamá de Esperancita se quedó sin hija y se quedó sin nieto, sin la posibilidad de que Esperancita pueda recibir el tratamiento que necesitaba para salvar su vida y en un futuro, cuando esté preparada, cuando su salud se lo permita, ser madre. Ese derecho se le violó y Esperancita murió por la intransigencia de un código penal que de manera absoluta plantea y mantiene la penalización absoluta a la interrupción del embarazo. Y la República Dominicana es apenas uno de 5 países del mundo que mantienen ese nivel de intransigencia, entre ellos Haití, a quienes yo estoy seguro que ninguno de mis colegas se quieren parecer. Por eso yo le pido que se acoja a este informe disidente, para que aprobemos leyes con carácter de humanidad, que podamos cumplir, porque esa penalización absoluta ni nosotros mismos la cumpliríamos. Porque si tenemos una hija de 9 años, que un delincuente o un criminal la viola, no es verdad que ninguno de nosotros la va a obligar a ser madre a los 9 años. Y si está dispuesto a hacerlo, pues es su derecho. Pero a los demás no se le puede imponer criterios y normas sobre los principios ajenos. Y por eso hago un llamado a mis colegas a que actuemos como lo que debemos ser. Hombres y mujeres de Estado, con la responsabilidad de aprobar leyes en el marco de la ética cívica, esa que nos obliga a lo bueno más allá de nuestras creencias individuales. Muchas gracias, presidente. Pido a mis honorables colegas que voten favorablemente a favor de este informe disidente. Muchas gracias. Tiene la palabra...
Quise compartir, yo creo que ustedes estarán de acuerdo y estoy observando los comentarios que está dando la gente a esta exposición de José Horacio Rodríguez, el diputado José Horacio Rodríguez, en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Hay varios puntos que él planteó en este informe disidente, hay preocupaciones, yo creo que hay 3 puntos fundamentales de los 5 que planteaba José Horacio Rodríguez. El tema de la prescripción de los delitos de corrupción. Se establece un plazo en República Dominicana. Con esto República Dominicana iría en contra de lo que están haciendo otros países en América Latina que tenían establecido en su código penal que los delitos de corrupción podrían prescribir y están variando. Lo ha hecho, por ejemplo, El Salvador, que en el mes de septiembre sus legisladores votaron porque no prescribieran los delitos de corrupción. Una propuesta del presidente del gobierno salvadoreño, que usted podrá tener todos los inconvenientes que tenga con él, pero sobre todo porque algunos signos de autoritarismo y demás o cuestionamiento, pero en este punto simplemente dicen no se puede dejar que los delitos de corrupción prescriban. También lo ha hecho Argentina y yo quiero, por ejemplo, referirle el debate que tuvo la Asamblea Mexicana para retirar la posibilidad de que los delitos de corrupción prescriban. Decía una legisladora del Partido Acción Nacional, decía la corrupción y la impunidad lastiman el país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el servicio público y además minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse, producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica. Eso no prescribe. Entonces, José Horacio está planteando esa advertencia. Yo creo que es una advertencia. En República Dominicana es un país donde la gente salió a la calle, en la Marcha Verde, la gente salió a reclamar que la corrupción le tenía hastiado, la impunidad también. Nosotros ahora estamos, digamos, que viendo apenas un sistema judicial incipiente en materia de llevar a los tribunales a gente que tenga poder económico, que tenga poder político en nuestro país, porque durante mucho tiempo aquí solo se ha juzgado a los menesterosos, a los robos famélicos, aquellos que no tienen que ver con la estructura de poder y que son los que a fin de cuentas gestionan y promueven los demás delitos. Ese es un punto fundamental que está planteando una advertencia que está haciendo José Horacio. El otro punto que José Horacio estaba planteando es el que tiene que ver con abrir una brecha para que los militares juzguen los delitos comunes, los delitos que afectan a los demás en jurisdicciones especializadas. Esto también es una alerta importante en este momento en el que estamos viendo que por primera vez en muchos años sectores militares tienen que responder ante la justicia porque era un mundo, una clase aparte, donde se podía hacer de todo y eso no tenía el escrutinio. Y se hacía y se ha hecho, no porque lo diga la ley, sino como consecuencia de lo que dijo en algún momento el doctor Leonel Fernández, revelado por los cables de Wikileaks, que esto era hasta para la propia seguridad y la convivencia. Decimos, bueno, dentro de ese desorden, este es el orden. En los predios militares se puede ser corrupto y no le vamos a llevar a la justicia. Bueno, pues, y además hay otros tipos de delitos que tienen que ver con delitos penales, atentados a la vida y demás. Entonces, José Horacio está planteando y está diciendo, miren, señores, esto que pasa acá. Y yo creo que todo el mundo ha visto lo que decía del caso de Esperancita. Esa joven que conocimos su caso en el momento en el que se encontraba ingresada en el Hospital Senma de los Maestros. Comenzaron todo el mundo a decir que no se podía, que no se le podía dar el tratamiento, en fin, que le dieron larga hasta que Esperancita murió. Cuando la vida de la madre está en riesgo, bueno, si la mujer decide y dice, no, yo doy mi vida, pero obligarle a morir por ley es una cosa diferente. O como decía él, una niña de 9 años que sea abusada sexualmente. Entonces, por eso quisimos compartir esta mañana completo el discurso de José Horacio Rodríguez. No sé si puedo saludar a Carolina Santana, me dicen por favor, antes de irme a la pausa. Sí, buenos días Carolina, ¿cómo estás? Buenos días Edith, muy bien, buenos días a las personas que nos sintonizan. Yo sé que nos tenemos que ir a la pausa, tengo 2 comentarios breves sobre el contenido
del Código Penal, pero lo podemos hacer cuando retornemos porque también tenemos otras informaciones que compartir con ustedes. Ya saben que ayer fue una noche muy difícil para familias dominicanas y también para toda la aviación. Así que nos vamos a una pausa y cuando retornemos todo ese contenido.